Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por una vez más que me da este momento, hermanos, de estar aquí en el púlpito. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque, ah, hermanos, estamos aprendiendo bastante con este reto, ¿verdad? Que el pastor nos ha dado de que ahora tenemos que entrar en los estudios de la Biblia y créame lo que no es fácil. Es mucho trabajo, hermanos, pero yo pienso que, hermanos, Dios es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Si nos hemos preparado para traer su palabra, entonces el Señor quiere que estemos preparados. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Viniendo a mirar lo más profundo de la palabra de Dios y ser edificados por medio de ella. Nosotros nos edificamos primeramente, hermanos, y traemos el mensaje a cada uno de ustedes para que sean también edificados. Y lo que Dios quiere, hermanos, de todo esto es que nosotros, todo lo que escuchamos, hermanos, que nosotros miramos que es para ayudarnos, que lo pongamos por obra. Entonces, en esta noche, hermanos, me ha tocado traer a ustedes el estudio del Evangelio de San Lucas. Este es el estudio, hermanos, que me ha tocado a mí y es un libro, hermanos, bastantito largo, muy estudio muy profundo que verdaderamente, hermanos, solamente tomé, se pudiera decir que tal vez ni un cuarto de lo que es Lucas de estudio. Es mucho, hermanos, pero espero que nos ayude en esta tarde, en esta noche, hermanos, y que sea de gran bendición. Les digo, hermanos, que verdaderamente fue arduo trabajo, pero gracias a Dios, hermanos, porque he aprendido bastante. Y es algo que yo necesitaba. Vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Señor, en esta noche, mi Dios. Gracias por su gran amor, Señor, que usted tiene para con nosotros. Le pido, mi Dios, en esta noche que me ayude, mi Dios, a poder, mi Dios, dar este estudio de una forma, mi Dios, que usted sea honrado y glorificado, mi Dios. Ayúdeme, Señor, que no sea yo, mi Dios, quien traiga esta palabra a quien lo va a escuchar, mi Dios, que sea usted, mi Dios, quien hable a cada uno de mis hermanos, Padre. Ayúdeme a mí, Señor, enséñeme a hacer las cosas bien, mi Dios, y a prepararme cada día más, mi Dios, para servirle mejor. Pues Padre, le doy las gracias por todo y nos ponemos en sus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues en el tema, hermanos, Lucas presenta a Jesús como el Salvador del mundo. En todo eso, hermanos, en lo que es el estudio, el énfasis de Lucas, hermanos, es traernos, hermanos, el nombre de Jesús en, en un grande rango, hermanos. El propósito, hermanos, de Lucas es hablarnos, hermanos, de la vida de Jesús. Y de eso es de lo que vamos a estar nosotros escuchando en esta noche, hermanos. Empezando aquí, hermanos, el autor, pues sabemos que es Lucas, ¿verdad? Las fechas, hermanos, las tenemos entre el 59 y 75 después de Cristo. Palabras claves del libro: oración, acción de gracias, gozo, salvación, reino, Espíritu Santo y arrepentimiento.
introducción, hermanos, datos sobre Lucas. Lucas, conocido como el médico amado, nacido en Antioquía, capital de Siria, era hijo de padres paganos, criado y educado en una cultura griega. Se desconoce cuándo fue la fecha de su nacimiento con exactitud, aunque se dice que fue aproximadamente en el siglo I después de Cristo. El significado del nombre, el nombre de Lucas, se le puede atribuir su origen a la palabra latina lucius, que significa luz, o del griego leucos, que significa brillante, resplandeciente. Esto lo podemos ver en el significado del nombre de Lucas, hermanos. Lucas era griego y era médico y compañero de Pablo en sus viajes. En este tiempo, hermanos, se cree que Lucas acompañaba a Pablo para servirle. Se cree que Pablo tenía una enfermedad y que Lucas estaba allí para cuidar de él. Y en esta forma, hermanos, fue como Lucas también, él aprendió mucho de Pablo. Este médico, hermanos, que era un hombre que para él lo más fuerte de Lucas, hermanos, era en llevar este evangelio de Jesús a todo el mundo. Él no era un escogido, hermanos, para solamente llevar la doctrina o el evangelio de Jesús a una sola, se pudiera decir una sola gente, sino que él estaba dedicado, hermanos, para él llevar el evangelio a todos. Podemos entender, hermanos, que en el libro de Mateo, ¿verdad?, se nos explicó que él era destinado para llevar el mensaje a los judíos, ¿verdad? Y Lucas aquí, hermanos, él nos enseña que él era para llevar este mensaje para todos. Y este mensaje, hermanos, que Lucas quería llevar a cada uno, él lo quería llevar, hermanos, pero era algo que Lucas tenía en su ser, el no solamente hablar de lo que estaba pasando en los alrededores. Lucas lo que tenía, hermanos, es que él escuchaba las grandezas que se hacían alrededor, pero él no solamente las escuchaba, sino que él las estudiaba. Y él se metía a una profundidad, hermanos, a lo más profundo que él pudiera, para sacar él la verdad de todo lo que él iba a estar trayendo a los que lo iban a escuchar. Esto es lo que Lucas nos enseña, hermanos, que nosotros, por ejemplo, los que estamos sirviendo a Dios y nos estamos preparando, que no solamente, hermanos, nos estemos preparando se pudiera decir, con unos estudios que sean por encima, sino que verdaderamente, hermanos, tenemos las pruebas de este médico, que él, hermanos, hizo las cosas muy bien, porque él, hermanos, profundizó lo que eran las escrituras. Y él mismo, hermanos, investigaba. Él nos deja un gran reto a cada uno de nosotros, hermanos, para que nosotros también, hermanos, hagamos esto. Que verdaderamente, hermanos,
tenemos palabra de Dios y tenemos un gran trabajo para traer un buen mensaje de Dios al oyente. Esto es, hermanos, lo que nos enseña Lucas. Lucas, hermanos, él recopiló y combinó datos con sumo cuidado y se dirigió a los griegos, por lo tanto presenta a Jesús como el hombre perfecto. El desarrollo, hermanos, teoría sobre el Evangelio de San Lucas. Lucas se dirige a Teófilo por medio de este Evangelio. Su nombre significa amado por Dios. En el griego, Theos significa Dios, Philos significa amor. En Lucas, hermanos, del 1 al 3, es llamado, oh excelentísimo Teófilo, un título, honorífico de respeto. Y nos vamos a ir a la Biblia, hermanos, y quiero que leamos allí, hermanos, en Lucas 1. Y sígame con su vista allí, voy a leerle del 1 al 3. Y aquí vamos a empezar, hermanos, a mirar todo lo que Lucas, hermanos, era y lo que él tenía en este propósito. Dice la palabra de Dios así, hermanos, en Lucas 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, fíjese lo que dice allí él, hermanos, ciertísimas. O sea que él está poniendo, desde que él empieza aquí a escribir, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal, dice en el 12, hermanos, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. En el 3 nos dice, hermanos, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Miren, hermanos, todo lo que Lucas hizo, hermanos, para poder llevar un mensaje, hermanos, a una sola persona. Hermanos, Teófilo era una persona, un personaje de un rango muy alto. Estaríamos nosotros metiéndonos aquí, hermanos, como si usted le fuera a ir a llevar un mensaje de nuestro Señor Jesucristo, supongamos al hombre más rico de aquí de México. Y que usted tuviera la oportunidad de llevar ese mensaje a esta persona. Pero ¿sería fácil? ¿Lo creen ustedes, hermanos? Nos daría temor, hermanos, porque la mayoría de nosotros, hermanos, sabemos que es muy difícil ganar el alma, hermanos, de un rico. Pero el trabajo de nosotros, hermanos, es ese, de llevar el mensaje, no importa quién sea. Lucas nos enseña, hermanos, que nada es difícil si estamos en las manos de Dios. Él, hermanos, estaba llevando este mensaje, pero por medio, hermanos, de todo el sacrificio tan grande que él había hecho. Aquí, hermanos, nos dice en el 2, dice,
Tal dice como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea que nos está diciendo, hermanos, que aquí, hermanos, Lucas era uno de los personajes que iba, hermanos, a buscar lo que había pasado. Pero él no iba solamente, hermanos, porque a él le habían venido a decir, oye, mira, fulano de tal, él hizo tal cosa. Y yo creo que esto es cierto. Lo que hacía Lucas, hermanos, él no se quedaba con esa finta. Lucas lo que él hacía es, ¿sabes qué? Escuchaba lo bueno que aquello había sido y él rápidamente, hermanos, se dirigía a la persona de a quien le habían hablado a él. Y él iba, hermanos, y él investigaba. Él decía, oye, que oigo, escuché algo, me dijeron algo que tú sabes de este evangelio, pero yo quisiera que tú me explicaras. Porque yo sé y me dijeron que tú lo miraste con tus ojos. Entonces, estos personajes, hermanos, le decían a él, yo lo miré con mis ojos y yo te lo voy a explicar paso por paso cómo pasó todo. Entonces él, hermanos, ponía toda su inteligencia, toda su sabiduría en lo que a él le estaban diciendo. Y es de donde él, hermanos, nos enseña aquí en el 3, donde nos dice que dice, me ha parecido también a mí después de hablar, de haber investigado con diligencia. Mire, la importancia de hacer las cosas bien, hermanos. Todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Era lo importante que estaba pasando, hermanos, con Lucas, que él estaba seguro de lo que él estaba escribiendo y de lo que él estaba hablándole a el excelentísimo Teófilo. Hermanos, ha de haber sido tan difícil, pero sí se pudo. Porque, hermanos, todo lo que Lucas hizo, hermanos, fue algo que sorprendió a Teófilo. Y en nosotros, hermanos, yo creo que hay muchas cosas que pudieran pasar si verdaderamente, hermanos, nosotros lo hiciéramos de esa forma. Vamos a continuar, hermanos. Dice también ahí, hermanos, dice, los médicos como Lucas eran a menudo esclavos y pudiera ser que Teófilo haya sido su antiguo maestro. Que también, hermanos, él haya recibido estudio de Teófilo. Hermanos, todo lo que aquí en la palabra de Dios hay demasiado estudio. Yo le decía al pastor que Lucas, hermanos, se lo lleva por muchas partes de la Biblia. Me fui a donde me mandaba a versículos, hermanos, hasta el Génesis, me regresaba hasta el Apocalipsis. Imaginan, hermanos. O sea que verdaderamente fue un estudio, hermanos, lo que es Lucas, un estudio muy, muy profundo. Un estudio, hermanos, que nos enseña que verdaderamente nos falta mucho, que verdaderamente, hermanos, necesitamos dejar más la pereza y enfocarnos más
en lo que es la palabra de Dios. Porque tiene mucho, hermanos, tiene mucho. Y gracias a Dios, hermanos, por los que tenemos esos libros que nos ayudan bastante. Me ayudó mucho, hermanos, en este estudio el diccionario. Me ayudó mucho la Biblia de estudio que tengo. Pero yo pienso, hermanos, que cuando uno se propone hacer algo, Dios interviene en todo lo que hagamos. Y Él está allí en todo momento, hermanos. Todo está en que nosotros verdaderamente tengamos esas ganas de servirle a Dios. Aquí, hermanos, nos habla de que los médicos, dice como Lucas, eran a menudo esclavos y pudiera ser que Teófilo haya sido su antiguo maestro. El propósito de Lucas, hermanos, como nos lo sigue diciendo allí del 1 al 4, era confirmarle a Teófilo la certeza de las cosas que le habían sido enseñadas. Lucas se dirigió a los gentiles, hermanos, y a cristianos que necesitaban fortalecerse en la fe. Y allí en el 4, hermanos, nos dice, en Lucas 1:4, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y ahí ya sigue, hermanos, hablándonos de todo lo que él estaba redactando y llevando a este hombre que era Teófilo. Nos dice también, hermanos, Lucas enfatiza cuidadosamente en declarar las circunstancias históricas de la vida de nuestro Señor Jesucristo por orden cronológico, relacionando los acontecimientos ocurridos en el Imperio Romano. En Lucas 2:1-2, hermanos, allí adelantito nos dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Aquí, hermanos, nos empieza a llevar ya a donde estaba hablándose del nacimiento de Jesús, donde ya ellos se van, hermanos, allí donde ya José sube allí a Galilea y él se va allí a la ciudad de Nazaret. Y ahí nos empieza a hablar de todo lo que fue pasando en todo esto que fue cuando ya Jesús estaba por venir al mundo. Y de allí, hermanos, empieza toda la historia que Lucas nos trae para que nosotros, hermanos, podamos ver todas estas cosas ahorita, todas esas cosas que pasaron. Por eso, hermanos, es muy importante, hermanos, que realmente nosotros, hermanos, lo creamos, que así es, hermanos, que Cristo murió y que Él vino a este mundo, que Él murió por nosotros, que Él murió para darnos la salvación a cada uno de nosotros, hermanos. Esto es lo que Lucas empezó a hacer desde un principio, hermanos, traer la verdad. Y cómo la podía él introducir, hermanos, al que iba a escuchar. Pues de esta forma, hermanos, estudiando, llevando el mensaje a todo aquel que lo escuchaba, diciéndole, mira, las cosas son así. Cristo viene a este mundo.
Y Él viene para salvarte. Él viene para que tú no vayas al infierno. Él viene para que tú pases a la presencia con nuestro Padre Celestial. Esto es lo que Lucas enfocaba, hermanos, en llevar ese gran mensaje que ahorita, hermanos, tristemente en la iglesia de hoy lo tenemos todo como se pudiera decir por encima. Como que si anduviéramos jugando si será cierto o tal vez sean mentiras o al último ni sé qué estará pasando, pero yo ahí estoy en la iglesia. Y es por eso, hermanos, que nos pasan tantas tragedias, porque verdaderamente no nos centramos, hermanos, en lo que es la verdad. De que nosotros verdaderamente, hermanos, estemos 100% seguros de que Cristo murió por nosotros y que Él fue a la cruz del Calvario. Y que Él, hermanos, vino a este mundo verdaderamente, así lo fue, para que usted y yo un día no vayamos a ese lago de fuego. ¿Qué nos trae cuando nosotros, hermanos, agarramos una convicción y realmente nos centramos allí y decimos, yo soy para Cristo, yo soy para mi Dios? Hermanos, pasaron muchas cosas alrededor de Lucas, hermanos, pasaban maravillas, pero era, hermanos, porque él realmente todo lo que él estaba estudiando, lo que él estaba escudriñando, todo eso, hermanos, era lo que lo tenía a él, hermanos, en un sentir de una fe que él decía, es Cristo, Él es. No hay nadie más. Dios lo envía para que Él venga a darnos vida y vida en abundancia. Él lo sentía, hermanos. Él lo traía en su sangre, esa fe, que es lo que ahorita, hermanos, en este momento, en estos tiempos, lo que nos hace falta a nosotros. Tener esa fe, hermanos. Tener esa fe que verdaderamente, hermanos, podemos ser alguien muy grande también, si verdaderamente nos ponemos al bien con Él. Con nuestro Dios, que es lo que Él quiere, hermanos. Dios nos da todas las herramientas, así como se las dio a Lucas. Pero, hermanos, lastimosamente nos asustamos, hermanos, cuando nos sale uno que tiene a su carro del año allí cuando vamos a predicarle. A veces nos da temor de hablarle, ya cuando lo miramos que tiene su casa bien lujosa, sus carros del año y que sale bien cambiadito. Y que lo miramos y ya como que nos da temor y decir, ¿le hablaré o qué le diré o qué voy a hacer con este porque se ve que es de dinero? Allí, hermanos, es donde nosotros debemos de entrar, así como lo hacía Lucas. De entrar a esa persona. Pero ¿saben por qué, hermanos, nos pasan todas estas cosas? Porque nos hace falta estudio. Hay muchas formas de cómo nosotros podemos llegar a esas personas. Y no solo con llegar, tocar la puerta y mirar que salió y decirle, vengo de la iglesia fulana y te vengo a entregar una invitación para invitarte a mi iglesia. No, hermanos,
Hay estudios diferentes que nos enseñan cómo hablar y cómo introducirnos a esa persona, para que esa persona, hermanos, a la que le vamos a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él, hermanos, abra los ojos y su mente y que diga, ¿de qué me está hablando este? Yo no lo entiendo, pero yo sé que es algo bueno de lo que me está hablando. Y yo quiero saber más de eso. Eso es lo que necesitamos, hermanos. De llevar el mensaje adecuado a esas personas. Lo pudo hacer Él, hermanos. Lo podemos hacer nosotros. Pero, hermanos, verdaderamente lo que Lucas hizo fue algo muy, muy grande. Lucas también hace énfasis, hermanos, en la obra redentora del Espíritu Santo, la consolación y bienestar del pueblo de Israel. Acompáñenme allí, hermanos, a Lucas 2. Vamos a leer del 25 al 32. Lucas 2, hermanos, del 25 al 32. Dice la palabra así, hermanos, dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Miren, hermanos, cómo también este hombre nos enseña, hermanos, de las maravillas que él estaba mirando. Ahí nos enseña, hermanos, por medio del Espíritu Santo. También dice en el 27, hermanos, en el 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no viera la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí, hermanos, nos está hablando también, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, hermanos, Lucas lo trata de llevar así parte por parte. Él lo iba llevando, hermanos, como nos decía, en una forma cronológica, ¿verdad? Con mucho cuidado. Él hacía las cosas, hermanos, porque él estaba haciendo las cosas para Dios. Esto es, hermanos, lo que le agrada a Dios cuando nosotros hacemos las cosas bien. Lucas basa la certeza y la exactitud de su obra sobre 4 argumentos. Número 1, hermanos, su preocupación por los orígenes del movimiento, otorgando prioridad a los testigos presenciales. Y es allí como nos dice, hermanos, en el versículo 1-2 de Lucas, que dice que tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Tenemos el 2, hermanos, su deseo de hacer conocidas todas las cosas. Era de lo que les hablaba, hermanos.
del deseo de Lucas, en él estaba en hacer conocidas todas las cosas. En el 3, hermanos, nos enseña, dice que la secuencia cronológica o relato ordenado de los acontecimientos. Y en el 4 nos habla, hermanos, de la exactitud o veracidad de las cosas. Como nos dice allí en el versículo 4, dice, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Todo esto, hermanos, fue algo que Lucas hizo en este caminar. Pero que no solamente, hermanos, esto nos sirva como para escucharlo y dejarlo ya ahí. Lucas, hermanos, en todo el libro nos habla, en el contenido del libro trae muchas cosas, hermanos, que a nosotros nos enseñan grandemente. Las grandezas, hermanos, del libro de Lucas para cada uno de nosotros. Allí están, pero necesitamos, hermanos, leerlas. Leerlas y ponerlas por obra. En el contenido del libro, hermanos, podemos ir a mirar. Número 1, hermanos, tenemos la dedicatoria a Teófilo. Número 2, tenemos el nacimiento de Jesús. Número 3, tenemos predicación de Juan el Bautista. Número 4, tenemos Satanás tienta a Jesús. Número 5, la Pascua milagrosa. En el número 6, hermanos, nos habla de Jesús, Señor del día de reposo. En el 7 nos habla, hermanos, de Jesús, donde Él sana al siervo de un centurión. En el 8 nos habla de donde varias mujeres que le sirven a Jesús. En el 9 nos habla, hermanos, de la misión de los 12. En el 10 nos habla, hermanos, de la misión de los 70. En el 11 nos habla de la oración modelo. En el 12 nos habla de la hipocresía de los fariseos. En el 13 nos habla, hermanos, del arrepentíos o pereceréis. En el 14 nos habla de Jesús sana a un hombre hidrópico. En el 15 nos habla de la parábola de la oveja perdida. En el 16 nos habla de la parábola del mayordomo infiel. En el 17 nos habla, hermanos, de la enseñanza de Jesús sobre el perdón y la fe. En el 18 nos habla de la parábola de la viuda y el juez. En el 19 nos habla, hermanos, de Jesús donde visita la casa de Zaqueo. En el 20 nos habla de la autoridad de Jesús. En el 21 nos habla, hermanos, de la ofrenda de la viuda. En el 22 nos habla del complot para matar a Jesús. En el 23 nos habla de Jesús entregado a Poncio Pilato. Y en el 24, que es el último, nos habla de la resurrección. Todo esto, hermanos, lo que estuvimos leyendo ahorita, es lo que tiene el libro de Lucas. Para que cada uno de nosotros, hermanos, vayamos aquí al libro y empecemos, hermanos, por cada uno empezando desde el principio. Hermanos, cuando vayamos nosotros leyendo este libro, conforme a como lo vayamos leyendo, vamos a ir aprendiendo. Pero, hermanos, no es solamente el libro de Lucas. Tenemos
muchos libros preciosos en la Biblia, hermanos. Bueno, todos son preciosos, ¿verdad? Pero hay unos, hermanos, que nos abren un panorama de una forma y otros de otra. Por eso es la importancia, hermanos, de estudiar. Que, como les decía, en este tiempo que estamos tomando ahorita de estudiar los libros, es algo, hermanos, que nos va a ayudar grandemente. Algo tan precioso que es, hermanos. Y que yo creo, hermanos, que todo esto nos va a ayudar mucho para crecer. Lucas, hermanos, ustedes ¿saben cuántos versículos tiene el libro de Lucas? ¿No los han estudiado? Ok, hermanos, Lucas contiene 1151 versículos. Son los que contiene el libro de Lucas. Ok, hermanos, ya vamos a terminar, falta ya poquito. Y ahorita nomás, hermanos, les voy a poner aquí, hermanos, en la conclusión algo que yo puse. Se los voy a leer. Aquí, hermanos, nos habla de la importancia que fue Lucas para Teófilo. Y aquí empieza así, dice: el interés y el amor de Lucas por Teófilo al presentar a Jesús como hombre, dio a conocer aquel secreto que Lucas quería revelar sobre la humanidad de Jesús, haciéndolo ver más que un hombre de origen divino, también como un humano que sentía y experimentaba lo que cualquier otra persona podía pasar, que detrás de ese comportamiento comprensivo y entregado a la salvación de nuestras almas, también hubo sufrimiento y sacrificio de muerte, desde esta manera dándonos a entender su gran amor por la humanidad. Lucas, hermanos, se enfocó en aquellos detalles pequeños, en cosas que la gran mayoría de las personas no se fijaban en aquel entonces, para así entregarnos una nueva perspectiva más profunda y sincera sobre lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo en su paso sobre la tierra. Lucas hace énfasis en que el mensaje de Jesús no solo va dirigido para los judíos, sino también para todas las naciones, incluyendo gentiles y los más viles pecadores, invitando así a que todo hombre acepte el mensaje de Jesús y pueda encontrar la salvación de su propia alma. Lucas 19:10 dice, hermanos: porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Esto es, hermanos, parte nomás de un poquito, hermanos, del estudio de Lucas. Como les decía, hay mucho más. Hay mucho más que tenemos que estudiar, que tenemos que hacer. Pero aquí, hermanos, yo les traigo, como quien dice, solamente parte del principio. Pero Dios, hermanos, Él habla a cada uno de nosotros. Y todo esto, hermanos, está en qué es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que estamos buscando en una iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo en una iglesia? Es algo, hermanos, que tenemos que ponernos a reflexionar. Y que
verdaderamente, hermanos, tengamos en mente que si estamos jugando con la iglesia, con Dios no vamos a jugar. Por eso es muy importante, hermanos, que nos pongamos en serio. Si vamos a estar, hermanos, en una iglesia, va a ser para servirle a Dios. Pero si vamos a estar jugando, hermanos, mejor regresémonos al mundo, a hacer lo que hacíamos antes, a drogarnos, a emborracharnos, a estar de pecadores. Pero esto es, hermanos, lo que Lucas nos enseña, que si vamos a hacer las cosas para Dios, las hagamos para Dios. Pero que no se mire, hermanos, que estamos jugando. Que verdaderamente, hermanos, lo que vamos a hacer, que sea entregarnos a Dios en cuerpo y alma. Esto es lo que Dios quiere, hermanos, para mirar a su pueblo feliz, para mirar a su pueblo alegre. Tenemos que hacer esto. Pero no jugar con Dios, hermanos, porque las vamos a pagar muy caras. Con Dios no se juega. Con Dios nadie juega, hermanos. Por eso les digo que nos sería mejor regresarnos al mundo y seguir haciendo lo que Satanás quiera. Y ya cuando estemos cansados del mundo, que verdaderamente ya hayamos tomado la decisión de ahora sí le voy a servir a Dios, regresar, hermanos, pero para servirle verdaderamente a Dios, como Él lo quiere. Esto es el Evangelio, hermanos. Lo que Lucas nos enseña, hermanos, es que tenemos que hacer las cosas bien. Lo que Lucas nos enseña es que tenemos que prepararnos. Lo que Lucas nos enseña es que no debemos de jugar. Y esto es, hermanos, lo que tenemos que hacer. Entregarnos a Él. Y que todo nuestro ser sea Él. Así es, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Señor. Gracias por este gran momento, mi Dios, y por este gran siervo, mi Dios, que fue Lucas, Señor. Gracias, Señor, por tanto que Él nos enseña, mi Dios, a cómo hacer las cosas, Señor, y que verdaderamente, mi Dios, el énfasis de Él era en ganar las almas para usted, mi Dios. Ayúdenos a nosotros también, mi Dios, a hacerlo de esa manera, Señor, con respeto, con amor y con esa sabiduría, mi Dios, que usted nos da. Yo le pido en esta noche, mi Dios, si usted ha hablado a alguno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, yo no sé si en este lugar haya alguien, mi Dios, que en este momento él pueda decir, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Y de lo que se me habla es que si yo no voy a estar haciendo las cosas bien para Dios, pues voy a ir a ese lugar que es el infierno. En esta noche me gustaría saber, hermanos, si aquí en la iglesia en este momento hay alguien que quisiera decir que él no tiene a Cristo en su corazón, pero que en esta noche lo quisiera recibir como su único y suficiente Salvador. ¿Podría levantar su mano a alguien, hermanos, de los que estamos aquí, que diga, yo no tengo a Cristo en mi corazón, pero si alguien me lo explica, yo quiero saber y yo quiero aceptarlo? ¿Hay alguien aquí, hermanos, que levante su mano alto y si quiere recibir a Cristo como su Salvador? ¿Habrá alguien, hermanos? Ok, hermanos, vamos a
a terminar de orar. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia. Le pedimos que nos bendiga, mi Dios, nos siga cuidando y protegiendo. Bendiga lo que vamos a hacer todavía en este momento, mi Dios. Ayúdenos y prepare, mi Dios, los cantos y el coro y todo lo que vamos a hacer, mi Dios. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén, pastor.